En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conocida como el Corpus Christi. La Iglesia añade esta solemnidad con el fin de que celebremos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la noche en que fue apresado y condenado a muerte. Y justamente ante ese trágico evento, Él nos da su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y es justamente a lo que se refiere el Evangelio de hoy. Nuestro Señor Jesús nos recuerda que pasar de esta vida a la vida eterna requiere que comamos y bebamos de su cuerpo y sangre. Solo así como Él nos dice, resucitaremos el último día, que no sabemos cuándo sucederá. Pero mientras eso pasa, ¿qué debemos hacer? Esta iglesia se regocija porque hemos notado que la participación y la asistencia han venido creciendo domingo tras domingo y especialmente hay más niños y familias asistiendo. Pero lo que debemos prestar atención es que no estamos participando en la cena del Señor. Es decir, muchos no están tomando la Eucaristía. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Papa Francisco nos lo recuerda cuando dijo muy recientemente que la Eucaristía es para los pecadores. Pero, ¿qué quiso decir el Papa Francisco que es para los pecadores? Hay que hacer una aclaración de lo que dijo el Papa. Tenemos que entender muy claramente lo que es el ser y el estar. Una cosa es ser pecador y otra cosa es estar en pecado. Todos somos pecadores, inclusive el Papa Francisco es pecador. ¿Por qué? Justamente ahí está la clave. Porque nuestra naturaleza es débil y estamos siempre tentados a caer, o sea, a pecar. Tenemos lo que se llama la concupiscencia, o sea, la tendencia a pecar, y que nos vino del pecado original, que en cualquier momento por nuestra fragilidad sucumbamos al pecado y nos debemos arrastrar por los pensamientos y acciones contrarias a lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo recuerda cuando nos dice que seamos perfectos como mi Padre es perfecto. Pero el camino a la perfección está sujeta que en cualquier cambio de nuestra vida, de debilidad, y vamos a pecar. Entonces, en lugar de ser pecador, debemos cambiar nuestra condición a estar en pecado. Y es ahí donde justamente donde debemos enmendar nuestra acción y nuestra relación con Dios a través del sacramento de la reconciliación. Porque el estar en pecado nos aleja de Dios. Como católicos tienes deberes y derechos. Y comencemos por lo último. Tienes derecho a participar en la misa, tienes derecho a recibir los sacramentos, tienes derecho a orar y a la bendición de Dios. Eso incluye a recibir la Eucaristía. Pero hay una condición, que para ejercer tus derechos tienes que cumplir con tus deberes cristianos. ¿Y cuáles son tus deberes? Tu deber es estar sin pecado. Tienes que estar en estado de gracia. Si estás en pecado, no puedes recibir la Eucaristía al cual tienes derecho solo si estás limpio de pecado. ¿Y cómo puedes saber si has cometido algún pecado? Bueno, justamente revisa tus acciones en relación a los mandamientos de Dios, que solamente son 10. Estás en pecado cuando no tienes a Dios como primera prioridad. Te dejas llevar por otros dioses, la lujuria, la avaricia, la prostitución, la pornografía, las drogas. Cuando faltas a la misa los domingos sin ninguna justificación. Cuando no honras a tu padre ni a tu madre, ni estás pendientes de ellos. Cuando estás viviendo con tu pareja sin estar casados por la iglesia. No importa si estás casado por lo civil, ante Dios estás viviendo en adulterio. Si robas o si matas, si calumnias y levantas falsos testimonios y te dejas llevar por el chismorreo.
cuando no te apiadas de tu prójimo como Jesucristo nos los pide y nos haces actos de misericordia, ya sea corporales o espirituales. Nos preocupamos por las cosas materiales del mundo, por vivir una vida alejada de Dios, olvidando lo que Jesús nos dice y el cual nos llama a la vida eterna, que solo lo consigues en estado de gracia, o sea, sin pecado, y recibiendo el alimento del cielo, para que justamente cuando nos llega la hora de enfrentarnos a Dios, podamos ir al cielo con Él. Debemos recordar las palabras de San Pablo acerca de la Eucaristía. Él nos dice: aquel que come el cuerpo y bebe su sangre sabiendo que está en pecado, come su propia condenación. Entonces no te condenes. Si estás en pecado, acude a confesarte. Haz uso del sacramento de la misericordia, que es la confesión, y estando limpio y en estado de gracia, solo así podrás ejercer entonces tu derecho a la Eucaristía. Jesucristo nos los prometió y lo ha cumplido, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Su real presencia es esa, su cuerpo, su sangre que celebramos hoy. El que pasemos de esta vida terrenal a vivir con su presencia y estemos con Él, solamente depende de nosotros. Que Dios te bendiga.